Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras las pronuncia nuestro Señor antes, por supuesto, de su crucifixión. Por lo tanto, vengamos el año 33. Se cumplieron años 70 en la guerra de los judíos contra los romanos, años 70, destrucción absoluta de Jerusalén, fue arrasada, el templo demolido, y se habla, quizás son cifras difíciles de constatar, pero se habla de 1 millón de judíos llevados como esclavos. Quizá, repito, las cifras pueden ser exageradas, pero en todo caso una multitud, porque Jerusalén estaba celebrando la Pascua, la ciudad estaba en ese momento llena de judíos de todo el mundo, y en ese momento fue sitiada por las tropas romanas, con lo cual una ciudad que estaba previsto con 1 millón de personas para unos días de fiesta, se quedó sin alimentos, se quedó incluso sin bebida, sin agua, y aquella inmensa cantidad de gente se vieron imposibilitada de huir o imposibilitada de recibir refuerzos. Fue un desastre para los judíos. El Señor lo predice. Y lo predice y dice que son consecuencia también de los pecados de los hombres. Efectivamente, los judíos emprendieron un camino que algunos podrán considerar legítimo, de levantamiento contra el conquistador, pero que otros, entre ellos el historiador judío romano Flavio Josefo, consideraron aventurado, porque desafiar al imperio, que en ese momento estaba entrando en el culmen, en la cima de su poder, era como si un niño retara a duelo a un gigante. Ir a una guerra sin tener ninguna posibilidad de victoria era ir a un suicidio colectivo, como así sucedió, así pasó. Ahora, detrás de esto, ¿qué hay? El Señor no está solo lanzando una profecía y advirtiendo a los cristianos, que curiosamente fueron mucho menos afectados por esa masacre, porque previamente la mayoría de ellos se habían ido de Jerusalén sabiendo lo que iba a ocurrir. ¿Qué es lo que sucedió y por qué el Señor quiere darnos esta enseñanza? Primero, es una advertencia de amor, no es una advertencia de castigo, es una advertencia de amor. Las obras tienen consecuencias. A veces puede parecernos que no pasa nada, que hagamos lo que hagamos no pasa nada, pero las obras tienen consecuencias. Sabiendo esto,
tenemos que intentar no hacer esas obras, cuando son obras malas, naturalmente, o si las hemos hecho, pues pedir perdón, arrepentirnos, remediar el daño que hemos hecho e intentar con todas nuestras fuerzas y seriamente no volver a hacer eso. San Agustín decía, quizá te resulte difícil no pecar, pero al menos odia el pecado que has cometido. Es decir, pide perdón, arrepiéntete. Y esto no ocurrió en Jerusalén. Estaban tan llenos de su poder que no calcularon contra quién se estaban enfrentando. Pensaban que ellos, porque manejaban sinceramente muchísimo dinero, ellos iban a poder derrotar al imperio que estaba conquistando ya medio mundo. Las obras tienen consecuencias. No es hacer un mal agüero, no es hacer una amenaza, es constatar una realidad y nadie nos lo dice y el Señor sí que nos advierte, las obras tienen consecuencias. Quizá no en un plazo inmediato, a lo mejor en un medio plazo o en un largo plazo, pero las obras tienen consecuencias y las tienen aquí en la tierra y las tienen, por supuesto, en el cielo, porque hay vida eterna. Pensemos en nuestras sociedades. Hoy he leído un artículo que me ha impresionado mucho. El 60% de los jóvenes españoles entre los 24 y los 29 años, es decir, el centro de la juventud, el 60% de los jóvenes españoles de esa edad tiene que tomar ansiolíticos de forma habitual para poder dormir, para poder luchar contra la ansiedad. Las obras tienen consecuencias. Una sociedad sin Dios, una sociedad que te promete a través del placer la felicidad, que te promete todo, pero que luego no te da nada, no hay puestos de trabajo, o lo que te promete no te da lo que aparentemente ibas a conseguir con ello, sexo libre, por ejemplo, o las drogas, es una sociedad profundamente enferma, está pagando las consecuencias de sus actos. El 60% de los jóvenes españoles en el centro de su juventud y de su vida, 24 o 29 años, tiene que tomar ansiolíticos, tiene que tomar de alguna manera antidepresivos, aunque el ansiolítico no es un antidepresivo, pero tiene que tomar algo para soportar la ansiedad, la tensión que le produce este tipo de vida y poder dormir por las noches. Es pavoroso. Es decir, más de la mitad de los jóvenes españoles que están tomando ansiolíticos casi diariamente para poder dormir. ¿Pensamos que podemos hacer lo que queramos sin consecuencias? ¿Podemos desterrar a Dios de nuestra vida y vivir para el placer? Vivir una vida hedonística, sexo, drogas y diversión, sin que tenga consecuencias? Pues la realidad se impone, las consecuencias están ahí. Al final eres una persona llena de ansiedades y tienes que estar tomando medicinas para poder dormir. Segunda enseñanza de este texto, sorprendente, termina así, después de haber descrito el Señor las catástrofes no solamente con Jerusalén, sino las catástrofes del fin del mundo, dice: cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. ¿Por qué? Es que esa liberación prometida consistía en la llegada del reino de Dios implantado en la tierra y por lo tanto un gobierno justo, unas relaciones humanas basadas en la caridad, una acción política que de verdad estuviera dirigida al bien de los hombres y no al negocio, al provecho, a la corrupción de los que mandan. ¿Se refería a esto el Señor?
yo creo que se refería a la vida eterna. Cuando empiece a suceder esto, cuando llegue el fin de los tiempos, cuando llegue el fin de tu tiempo personal, que es el que te va a llegar antes del fin del mundo, cuando llegue el fin de tu tiempo, el fin de los tiempos, levántate y alza la cabeza, porque se acerca tu liberación. Para el que no tiene fe, la muerte es espantosa. Incluso para el que la pide, la muerte es espantosa, porque hay un instinto en el ser humano que se llama instinto de supervivencia, que hace que la vida quiera seguir viviendo. Ese instinto, por otro lado, está en todos los seres vivos. Lo es a los animales, que ves una araña que la vas a pisar y la araña intenta esconderse. Intuye el peligro e intenta esconderse. Cualquier ser vivo lo hace, por lo menos los que tienen la oportunidad de moverse y de escaparse. Es el instinto de supervivencia de los seres vivos. Lo tenemos. Y si nosotros tenemos instinto de supervivencia, ¿no deberíamos tener instinto de supervivencia eterna? Porque si el ansia de morir a todos nos golpea, el ansia de vivir sabiendo que nos vamos a encontrar con Dios tendría que servirnos no solo de paliativo al ansia que tenemos de morir por el miedo a la muerte, por el instinto de supervivencia, sino de alegría. Alza la cabeza. Alza la cabeza porque se acerca tu Salvador y se acerca tu liberación. No tengas miedo a la muerte, ten miedo a morir en pecado mortal. Eso sí debes temer. Decía San Francisco, hablando de la hermana muerte por la que daba gracias a Dios, ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Eso es lo que debemos temer, pero no a la hermana muerte, no al encuentro con Dios. Levántate, alza la cabeza, se acerca tu liberación. ¿Cuánto daño te han hecho? ¿Cuánto se han burlado de ti? ¿Cuántas heridas has tenido que sufrir de manos de aquellos que pensaban que eran impunes, que a ellos no les iba a pasar nada, ni de parte de los hombres porque los tenían comprados, ni de parte de un Dios en el que no creían? Levanta la cabeza, se acerca tu liberación. No digo que esto elimine por completo el miedo a la muerte, porque el instinto de supervivencia, repito, está ahí y está ligado a la propia vida, pero sí tiene que servir de paliativo, de consuelo, y esto es lo que nos dice el Señor. Es lo que no debemos olvidar, es lo que no me canso de predicar. Hay vida eterna. Alza la cabeza cuando te llegue la hora, se acerca tu liberación, te vas a encontrar con Dios. Tanto más alegre ese encuentro, cuanto más has amado al Señor, más has buscado al Señor, más has estado con el Señor. Que así sea.